Buenas noches, mis queridísimos amigos Radio Escuchas de este su programa Coach Online. Así es, Radio Mujer. Aquí estamos al pie del cañón en Radio Mujer y en el programa Coach Online. El día de hoy con un tema muy ad hoc. Tiene que ver con precisamente el personaje principal de la historia central del mes de diciembre, que es, por supuesto, Jesús de Nazaret. Y nos acompaña el día de hoy el maestro Eduardo Quintana de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Guadalajara y nos va a platicar un poquitín sobre Jesús de acuerdo a los filósofos socialistas del siglo XVIII y XIX. Realmente interesante tema, ¿no? Así es que no se vayan, quédense y acompáñenos aquí en Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. De repente a lo mejor el tema va a parecer, o sea, lo van a escuchar ustedes, caray, este tema va a estar muy denso. Créanme que no va a estar denso, porque precisamente el maestro Eduardo Quintana, cuando nos viene a exponer sus temas, los trata de manejar de tal manera en que todos lo podamos entender y en que podamos llevarnos algo a casa. Pero al mismo tiempo tiene la suficiente profundidad que el profesor Eduardo a sus alumnos en la universidad precisamente les pide que escuchen el programa porque son temas que a ellos les sirven en el desarrollo de su carrera, y ya se los había comentado en una ocasión anterior, lo cual a mí me llena de orgullo y de satisfacción de saber que pues los temas de aquí del programa Coach Online son aptos para nivel universitario. Jesús, de acuerdo a los filósofos socialistas, con el maestro Eduardo Quintana. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Y qué tal el tema? Pues bueno, se preparó ahora sí con premeditación, algo sí hay ventaja, porque ya los programas de televisión nos dan ciertas imágenes de la Navidad, principalmente pensando en Santa Claus, otros menos en los Reyes Magos y otros menos en el Niño Dios, o mejor conocido Jesús Niño, claro, que es del que menos se habla. Y pues bueno, todavía más complicado hablarlo desde la línea de los socialistas, porque usualmente se creó el mito en el siglo XX por los llamados comunistas marxistas rusos, que entonces se tenía un descalificativo hacia Jesús. Sí. Pero si empezamos a reconstruir hacia el pasado, nos daremos cuenta que ser socialista no necesariamente estaba peleado con la religión o con Jesús de Nazaret. Claro, totalmente de acuerdo. Y de hecho, muchos de la filosofía de mismo Jesús de Nazaret, cuando tú la analizas sin tratar de quitar, dogmas y todo este tipo, tiene mucho de socialista, muchísimo socialista, y fue, independientemente del rol religioso que le asignamos, fue un rebelde, fue un ¿cómo se le dice? Un agitador en realidad, porque independientemente, insisto, de las cuestiones religiosas, de este enfoque que daba él a la religión judía, también venía a reformar, en el intento de reformar muchísimas cosas de la sociedad de su tiempo. Eso de que en un momento dado, en un acto de mucha fuerza, expulsar a los mercaderes del templo, o que se enfrentara a los sabios de aquel entonces. Habla muchísimo de una persona comprometida socialmente con su tiempo, y posiblemente, yo no soy el experto, desde ahí es donde empiezan estos filósofos del siglo XVIII y XIX a empatizar un poquito con las ideas de Jesús. No lo sé, profesor, usted dígame. Bueno, primero, se pregona que Nietzsche dice a fines del siglo XIX que Dios ha muerto. Sí. Vámonos 100 años antes, 150 años antes. Dejémonos 1650, 1700. Hay que ubicar. En esos entonces, ser anarquista era estar en contra de la monarquía, de la nobleza, porque la nobleza se adjudicaba que Dios le había dado el poder para gobernar, y que pues la gente se tenía que aguantar porque pues eran los chiquis de Dios. Los rebeldes
contra esa postura, Sí, sí. se autodenominaron anarquistas. Sí, sí. Y se les empezó a descalificar porque luego, aparte de estar en contra de la monarquía, se les empieza a adjudicar que están contra Dios, cuando en realidad estaban contra la autoridad del papado. Y no necesariamente que fuesen protestantes, sino dentro del mismo catolicismo y fuera la autoridad religiosa se empieza a cuestionar. Entonces, cuestionar la autoridad religiosa, cuestionar la autoridad del Estado, es decir, la nobleza. Claro. La monarquía en ese momento es mal vista y entonces los acusan de ateos, anarquistas, ya que están contra todo tipo de orden y de estabilidad, todo tipo de orden social. Entonces hay que perseguirlos porque son malos. Ahora, ¿realmente eran tan malos como se cree? Si nos vamos a 1767, que es cuando empieza la expulsión de los jesuitas de España, antes de ello ya había pasado en Portugal, se da en Francia, en distintos lugares de Europa se va expulsando a los jesuitas, luego se da la supresión de la compañía. Lo primero que encontramos es que los que se vuelven más hostiles contra la compañía de Jesús son las otras órdenes religiosas. Los que destruyen cálices, Sí. cruces jesuitas, todo lo que tiene que ver con incluso los santos que los jesuitas adoraban, son precisamente miembros de la iglesia, y no comunistas y socialistas, porque eso ya es más de siglo XIX o XX. Claro. Entonces, resulta que los que están más en contra de la compañía de Jesús, y por lo tanto el nombre de Jesús se va a mencionar mucho, y hay que destruir las figuras de Jesús, está dentro de la iglesia. Claro. Ojo, dentro de la autoridad papal que justificó la expulsión y la supresión de la compañía de Jesús. Lo curioso es que gentes que no concuerdan con el credo religioso están a favor de que al volverse, Jesús se vuelve un tema central por ser el nombre de la compañía de Jesús. El nombre de Jesús, muchos se mofan de él. Tanto de los llamados ilustrados, se van a mofar del nombre de Jesús, lo van a tocar, pero también dentro de la iglesia. Entonces, como que Jesús empieza a ser popular, en el sentido antipopular, Claro. porque todos están contra el nombre de Jesús. Claro, y lo empiezan a utilizar posiblemente para sus fines que no eran necesariamente los fines espirituales y religiosos que creemos nosotros. Hay muchas historias que a lo mejor regresando del corte podemos platicar un poquitín de estas historias donde de repente por conveniencia los papas con ese afán de poder que tuvieron muchísimos, pues se iban directamente y a los ojos contra quien estaba en su camino, ¿no? Les voy a recordar teléfonos en cabina por si quieren llamarnos al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp comunícate al 331 019 0712. Estamos el día de hoy hablando de un tema muy interesante que es Jesús, de acuerdo a los filósofos socialistas. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. A ver, ¿con quién tengo que hablar? Porque definitivamente yo creo que tenemos que grabar las pausas de este programa. Se tocan puntos muy interesantes que a veces son son tabú, pero no por ello dejan de ser interesantes. Y a lo mejor en alguna ocasión por ahí vamos a rescatar algunos de estos temas en el ánimo de no hacerles cambiar su punto de vista, pero sí ayudarlos a pensar de una forma diferente, porque vale la pena que siempre nos preguntemos, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si las cosas son diferentes? ¿Y si no es como me lo contaron? ¿Y si mis creencias no son tan sólidas? Y esto nos va a permitir crecer, ¿o no, profesor? Correcto.
Precisamente por eso hay que regresarnos a que es dentro del mismo papado, dentro de la Iglesia Católica, que se da una pelea muy interesante de, ahora sí que unos defienden cierta manera de entender a Jesús y otros atacan cierta manera de entender a Jesús, sobre todo la vía jesuita. Pero ahora, los que están fuera de ello, ¿qué van a hacer? Varios teólogos, tanto católicos como protestantes, en toda esa convulsión, lo que van a empezar a hacer es una cosa muy interesante, que incluso le toca a Hegel. Empiezan a investigar, incluso Hegel entra ahí, empiezan a investigar la vida de Jesús. Y son varios filósofos, que luego se les conoce como teólogos materialistas, que empiezan a escribir sobre la vida de Jesús. Empiezan a indagar y entonces empiezan a buscar a un Jesús real, un Jesús físico. El ser humano. Entonces empiezan a rascarle y aparecen las primeras biografías de Jesús no oficiales por la Iglesia Católica, y empiezan a generar mucha convulsión. Controversia, porque entonces se van a desempolvar cosas que el Santo Oficio, y que en el caso de la Nueva España, en el caso de España, estaba se había dejado de lado la interpretación cristiana de otras formas de entender la organización política de la humanidad, porque todo se había vinculado a monarquía. Entonces esto empieza a asustar y a convulsionar, y entonces los empezaron a acusar de materialistas, de ateos, porque aparentemente le van a quitar los atributos divinos para hacerlo humano. Y al hacerlo humano, varias de las cuestiones que van a aparecer es que ese Jesús humano, al modo europeo, es un rebelde. Así es. Es un rebelde. Es un revoltoso como él solo, claro. Entonces lo empezarán a concebir como un revolucionario. Sí. Ojo, porque en la teología de la liberación del siglo XX se asume a un Cristo guerrillero, un Cristo revolucionario. Pero en el siglo XVIII empezarán a presentarse esas nociones de un Cristo revolucionario, un Cristo rebelde. Claro. Entonces esto como que no les va a gustar, sobre todo al Santo Oficio, entonces hay que perseguirlos. Pero entonces algunas gentes como Feuerbach dirán, muy bien, si Dios no existe, entonces lo hicimos nosotros a nuestra imagen y semejanza y creamos a Dios. Entonces Dios no nos hizo a nosotros y nosotros nos hicimos la imagen de Dios. Ahora, gentes como Dostoyevsky diría, pues no hay problema si nosotros hicimos a Dios. Dostoyevsky dice también, de lo más malo que somos nosotros hicimos la imagen del demonio para no sentirnos culpables. Entonces se crea esa ambivalencia donde, como el hombre no puede justificar su maldad, el hombre no puede justificar el amor de Dios, digamos la fraternidad con el prójimo, entonces pues hay que echarle la culpa al maligno, al chamuco. O a que Dios se equivocó, o a que Dios no nos y es falsa hace caso. Responsabilidad. Y es un tema interesantísimo, maestro, porque desde esa perspectiva, a veces cuando cometemos alguna tontería, fue el chamuco. O sea, qué falta de responsabilidad, ¿no? Claro, porque es más fácil echarle la culpa a alguien que asumir la responsabilidad. Así es. Ahora, estos socialistas del siglo XVIII, que luego lo van a ir puliendo, recuerdo haber visto dentro de los archivos de aquí de la biblioteca de uno de los fondos históricos de aquí de Jalisco, una historia del comunismo, editada en Guadalajara antes de que llegaran las teorías marxistas leninistas. Es más o menos como en 1842, y lo que he encontrado es que entre 1800 y 1842 había mucha tendencia socialista y comunista en Guadalajara, en Jalisco, pero eso obviamente nunca se menciona. Siempre se habla del pleito liberales conservadores, porque siempre ha sido un tema tabú hablar de comunismo o socialismo. Cierto. Y lo curioso es que esos escritos que se dan entre 1800 a 1842-43 hablan de que los primeros cristianos eran comunistas. Ahora, ¿en qué sentido? En el sentido que ahora le llamamos comunitarismo, comparten todo en común. Una comuna. Exactamente. Y entonces
el ideal de crear una sociedad justa, de una distribución de la riqueza equilibrada, entonces se empieza a mencionar que las primeras comunidades cristianas lo hacían. Claro. Dentro de esas historias comunistas uno encuentra también que en tiempos de los griegos, concretamente los lacedemonios, también tenían un rey, pero no más de título, porque todo lo compartían entre todos. Entonces aquí tenemos el problema de que se ha justificado equívocamente las teorías del Estado que justifican una monarquía y ahora una falsa democracia que beneficia a unos cuantos y que siempre el pueblo sale perdiendo. Claro. Ahora, los otros cristianos, que es lo que no menciona la historia, porque son los grandes perdedores porque no defienden las estructuras político tradicionales de poder, entonces quedan excluidas, pero ahorita y es profesor, ahorita que lo menciona, me queda claro porque tenemos que tomar en cuenta que Jesús es judío, es hebreo, y de ahí y en toda la historia siempre han existido los famosos kibbutz, las comunidades donde precisamente van de jóvenes, y todavía hoy en día de muchas partes del mundo van jóvenes de origen hebreo a Israel, a los kibbutz, a las comunidades, y comparten realmente, o sea, es eso, o sea, es compartir. Y siendo judío Jesús, claro que lleva esto a su forma de luchar socialmente, porque sí era un luchador social. Y de ahí se toma, por supuesto, en el mismo catolicismo, en el mismo cristianismo, donde la cuestión, y sobre todo pensando de que no había abundancia económica, tenían que compartir. Yo creo que el cambio viene cuando empieza a ser la religión dominante y empieza a tener abundancia económica, y entonces alguno que otro vivo por ahí dijo, caray, esto no hay que compartirlo. Claro, si checamos y si la gente se pone y busca en internet, el actual Papa, el Papa Francisco, ha denunciado el clericalismo dentro de la Iglesia, que es lo que le ha hecho mucho daño a la Iglesia desde su creación hasta este momento. Sí. Y lo denuncia constantemente porque unos cuantos hacen su interpretación, sacan provecho económicamente, etcétera, etcétera, y entonces lo ha denunciado varias veces. Entonces podemos encontrar en internet varias denuncias, pongan Papa Francisco contra clericalismo, y entonces ahí denuncia que ciertos obispos, ciertos cardenales, ciertos sacerdotes se están aprovechando de la gente y en lugar de ayudarla, y entonces ahí nos denuncia que el clericalismo es lo que le hace daño a la Iglesia. Por supuesto. Y ese clericalismo pues siempre se vincula a las esferas de poder, y entonces mientras ellos se beneficien todo está bien, y entonces el pueblo sigue sufriendo. Claro. Ahora, con respecto a Jesús, a algunos no les gusta decir que Jesús posiblemente haya tenido una formación esenia. Estas comunidades, Filón de Alejandría las sitúa bajo la tradición esenia. Uh-huh. Para los esenios, Dios no es Dios, sino le decían Padre. Todos son hermanos, uh-huh. Todos eran artesanos, nadie trabajaba construyendo armas ni promoviendo la guerra, sino la paz. Una de las grandes de las virtudes, dice Filón de Alejandría, de los esenios, es que son promotores de la paz. Y ellos siempre tenían la puerta abierta para que cualquiera llegara y se hospedara con ellos. Todos se protegían, todos se cuidaban, estaban en contra de la guerra. Todos se trataban de hermanos y a Dios le llamaban Padre. De hecho, en los rollos del Mar Muerto de Qumran son de origen esenio. Y ahí precisamente fue un shock cuando se descubren estos, porque son básicamente ¿cómo puedo decir? La versión más antigua de la cual se dispone en la actualidad de la vida de Jesús, de los evangelios. Estos rollos que se encontraron ahí en una cueva en Israel, en Qumran. Pero por otro lado, profesor, digo, no digo que no sea factible que haya sido Jesús esenio, pero por su virilidad o virulencia también se le haya llegado a denominar que era parte de los celotes. De los celotas ahora le echan la culpa a Judas, como se ahorcó, no tuvo chance de defenderse, pero y por lo menos los teólogos que he leído sí refieren que él
Los celotas lo buscaron, interactuaron con él. Para los radioescuchas, los celotas es la parte bronca, violenta de los judíos, que todo se resuelve con armas, muerte, guerra, destrucción. Exactamente. Todo lo contrario a los esenios. Exactamente. Amor y paz. Exactamente, que nunca han descansado. Siguen hoy en día, y yo creo que hoy en día en el gobierno de Israel son dominantes, porque su política hacia el exterior es armamentista y rijosa más no poder. Nos vamos a ir nuevamente a una pausa. Recuerdo teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o vía WhatsApp al 331 019 0712. Vamos a la pausa y regresamos. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu coach online en el 1040 Radio Mujer. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. Quiero dar lectura a este llamada telefónica que nos hicieron de nuestra amiga Rosa. Dice, si van a hacerme dudar, háganme dudar bien. Dice, no se trata de eso, Rosa, en primer lugar. Se trata de ver otro aspecto de cómo pudieron ser las cosas. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, no estuvimos ahí, pero a través de investigaciones, como nos comenta el profesor Eduardo, cuando se hace un análisis histórico de la figura de Jesús, se encuentran ciertos datos que en la Biblia no se encontraban, lo cual es muy interesante, y yo creo que ayuda a sumar. O sea, no a restar, o sea, sí ayuda a sumar. Y además nos está preguntando, díganme bien el origen de José y María y por qué se supone que eran esenios. Bueno, eso lo comenta el profesor, porque los esenios buscaban la transformación de su sociedad a través de actos no violentos. Y además yo creo que tuvo mucho impacto el hecho de que estos rollos de Qumran, de hecho los pueden también checar en internet, rollos del Mar Muerto, rollos de Qumran, son evangelios, les llaman evangelios apócrifos, no es el único, hay varios evangelios que fueron descartados en algunos concilios de los papas, del Vaticano, de la cúpula religiosa católica. Dijeron, este libro no es real, este libro no representa lo que nosotros queremos creer, en fin, se llaman evangelios apócrifos, y entre ellos está el evangelio de Qumran, y este evangelio fue el último que se encontró en muy buenas condiciones debido a la poca humedad que existía en estas cavernas. Y bueno, fue una revuelta ideológica. Y acá nos haces una pregunta muy interesante que te contesto rápidamente. Dos teorías. Dice, ¿dónde pasó su juventud? ¿Dónde pasó su juventud Jesús? Yo conozco dos teorías, posiblemente el maestro conozca de otras. Una de ellas es que estuvo, que es la más vamos a decirlo, más impactante, que estuvo en Cachemira. Hay una leyenda, y de hecho hay documentos de un santo Isa, así se le llamaba este santo Isa, que pasó su juventud en este lugar, sale de ahí, sale a cumplir su misión, vamos a decirlo, terrenal, y regresa ahí. Y eso es algo interesante, porque si fuera realmente Jesús el santo Isa, que coincide con fechas, etcétera, quiere decir que no murió en la cruz. Vuelvo a lo mismo, no es para hacer dudar a nadie, es un poquito para abrir nuestra perspectiva, ampliarla, investigar. Y una cosa sí les digo, yo soy católico, e independientemente de los hechos históricos, yo creo que Aldo Prieto, rescata siempre la esencia de lo que nos dice espiritualmente mi religión. Y eso es, creo yo, lo más importante. Perdón, profesor, pero sí quise darle respuesta a nuestra amiga Rosa. Pues voy a continuar con la respuesta. Por favor. Lo que hemos mencionado desde que empezó el programa hasta ahorita no es para hacer dudar a nadie, porque no se está cuestionando. Así es. Ningún dogma de fe. Así es, lo que se está diciendo es que
si uno le rasca la historia, estamos acostumbrados a conocer cierta versión de la historia. Por eso cité al Papa Francisco, que él critica el clericalismo dentro del Vaticano y dentro de toda la estructura de la Iglesia. Claro. Eso no es para dudar, porque entonces dudarían del Papa Francisco. Así es. Y en su encíclica Amor y Leticia, Amor y Alegría, no tiene esa intención de hacer dudar a nadie, sino al contrario. Reforzar exactamente, y lo podemos hacer desde diferentes perspectivas. Claro. Ahora, que socialistas se hayan inspirado en Jesús, socialistas del siglo XVIII, no nos debe sorprender, porque socialistas y teólogos de la liberación del siglo XX lo hicieron, incluso asumen a un Cristo guerrillero. Pero les recuerdo que la doctrina de la Iglesia, la Congregación de la Fe, hace 3 años dio el visto bueno a la teología de la liberación. Entonces, el Vaticano, como tal, y la Congregación de la Doctrina de la Fe ya no ve con malos ojos a la teología de la liberación. Solamente los conservadores, que diría el Papa Francisco, clericales. Pero entonces se pueden meter a la página del Vaticano para que vean que ni la misma teología de la liberación es sancionada, y en los discursos del Papa se van a encontrar un ataque a la clerecía mal entendida en la administración de la Iglesia, y que él denuncia como Papa. Entonces no estamos diciendo nada que haga dudar. Y hay un punto interesante. De hecho, la Iglesia Católica se considera universal, precisamente que es el mismo origen de las universidades, que viene siendo la suma de diferentes corrientes de pensamiento. Entonces yo creo que comparto totalmente lo que dijo el profesor, para no repetir. Ahora, un sacerdote católico anarquista francés, aprovechando la pregunta, dice: no solamente no experimento ninguna oposición entre mi fe cristiana y mis convicciones anarquistas, sino que mi conocimiento de Jesús de Nazaret me empuja hacia la anarquía, y a veces me da el valor para practicarla. Claro. Ojo, lo está diciendo un sacerdote. Mi conocimiento de Jesús de Nazaret me empuja hacia la anarquía, y a veces me da el valor para practicarla. Ahora, esto es muy, muy importante, porque hay pensadores como Jacques Ellul, que escribió un libro que se llama Anarquía y Cristianismo, que tratan de demostrar que el cristianismo, más que generar gente sumisa, dependiente, quietista, conformista, debería de ser rebelde. Jesús enseña la rebeldía. Para los anarquistas, Dios es un liberador. Entonces es un liberador que se opone a la autoridad. Y entonces la autoridad que viene sometiendo al individuo bajo engaños de falsa democracia, de reformas estructurales, de saquear al país, de crear la deuda eterna y nadie se vaya a la cárcel. La deuda en este sexenio del 22% creció al 48% y nadie se fue al bote, y tantas cosas que han salido y no se cuestiona. Y es que el punto es el siguiente, o sea, en nuestra religión nos lo dice claramente Jesús, nos lo dice las Escrituras, que somos hijos de Dios. Entonces, siendo hijos de Dios, ¿por qué X persona, siendo hija de Dios, al igual que yo, está por encima de mí? O sea, hablan de una especie como de equivalencia entre los seres humanos, ¿no? Y yo creo que eso tiene muchísimo que ver con las teorías y las perspectivas socialistas. O sea, esa igualdad potencial, si tú quieres, porque de repente sí te vas a encontrar a alguien que se hace notar más de alguna manera, o tiene más peso en ciertas áreas del desarrollo humano, pero potencialmente todos somos iguales, ¿no? Claro. Ahora, un sacerdote francés anarquista cristiano dice, en otras palabras: entre más aumente el poder del Estado, mera coincidencia el caso mexicano, y de la burocracia, más necesaria será la afirmación de la anarquía, única y última defensa del individuo, es decir, del hombre. Más aún, es imperioso que la anarquía vuelva a encontrar su mordacidad y su valor. Ella tiene un hermoso porvenir. Eso es lo que me ata a ella. Y ello me hace mencionar que en el siglo XVI, argumentos contra la monarquía eran del tipo de
Va. Dominad, dice una sentencia, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Y se añade, dice Francisco de Vitoria, después Dios hizo al hombre para que mandase sobre los peces, etcétera, y no sobre los otros hombres. Voy a mencionar argumentos que le molestan a Francisco de Vitoria, defensor de la monarquía, cuando los españoles se adjudicaron territorios que hoy les llamamos americanos. Okay. En tercer lugar, porque es la ley natural entre los servidores del verdadero Dios, nunca leemos que fuese algún príncipe el que gobernase. Luego se cita a dos padres de la Iglesia, a San Gregorio, que dice: abuso contra la naturaleza es querer dominar un hombre a otros, cuando por derecho natural todos los hombres son iguales. Y también San Isidoro: la posesión común de todas las cosas y la libertad, unas son de derecho natural, así como para usar la propia libertad. Y entonces lo se cita al mismo Cristo, puesto que él declaró que los reyes de la tierra, ¿de quién reciben el tributo sino de sus hijos o de los ajenos? Y entonces por esta razón Pedro responde: de los ajenos. Por lo tanto, esta es una razón de escándalo. Okay. Y luego cita al apóstol San Pablo: a nadie debéis nada sino para amaros mutuamente. Y en otra parte: no consintáis en los hechos, en ser hechos siervos de los hombres, habéis sido comprados por la gracia. Y finalmente en la carta a los Efesios: uno es el Señor, una sola fe, uno solo el bautismo. No nos es lícito pues a los cristianos cargarnos con el dominio de los príncipes. Ahora, estos son los rebeldes que dicen: sí, no nos gusta la monarquía. Sí, sí. Ahora, la versión que tenemos en México, en América Latina, es la de Francisco de Vitoria, okay, y la del Santo Oficio y la del monarca español. Nosotros, dice Francisco de Vitoria, mejor y más sabiamente establecemos con todos los sabios que la monarquía o regia potestad no solo es legítima y justa, sino que los reyes por derecho divino y natural tienen el poder y no lo reciben de la misma república ni absolutamente de los hombres, sino de Dios. O sea, interesante, es que ¿no? Ahí está el problema. Totalmente. Y seguimos platicando de esto porque está muy interesante. Regresando del corte, les recuerdo teléfonos en cabina que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o vía WhatsApp mándame tu mensaje al 331 019 0712. Vamos a la pausa y regresando les voy a recordar los datos del obsequio que tenemos para el próximo viernes, así es que esténse atentos. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online y como les prometí, antes de irnos a la pausa, les quiero recordar que el programa Coach Online tiene para ustedes los siguientes obsequios para esta fecha navideña. Recuerden que como les decía, que este Grinch se puso navideño. Tenemos el siguiente obsequio, que es un juego para hacer gimnasia en casa, un gimnasio en casa. Es un kit a base de resistencias de látex, donde puedes hacer absolutamente todos los ejercicios que haces en un gimnasio, los puedes hacer en tu casa. Y es pues obviamente muy cómodo, los tránsitos se ahorran, en fin. Y como te comento, todo lo que tú hagas en un gimnasio lo haces en casita, facilísimo. Ese es el primer obsequio. Lo que necesitan hacer para este obsequio y el segundo, que es una agenda del 2018, que vienen 2 secciones, o sea, los 2 semestres del año. Lo que tienen que hacer es ir a la página del programa Coach Online en Facebook, que se llama Reingeniería Neural. Un poquito largo el nombre, pero bueno, así lo teclean ustedes. Reingeniería Neural. Ahí, si me pueden dar un like, se los agradezco. Si me mandan por ahí una calificación de la página, lean las cosas que subimos, se los agradecería, pero no es indispensable. Lo indispensable es que me manden un mensaje y que me digan: Aldo, yo quiero participar por el obsequio de las ligas o quiero participar por el obsequio de la agenda.
Y el próximo viernes, aquí en el programa, voy a mencionar quiénes son los ganadores de este obsequio que hacemos con muchísimo gusto. Lo dije rápido porque el tema está interesante y ya regresamos con el profesor Eduardo Quintana. Muy bien, entonces, antes del corte, leí algunas argumentos de Francisco de Vitoria del siglo XVI, por el cual descalificaba al otro grupo de cristianos. Claro. Que muchos de ellos fueron misioneros acá y se oponen a la corona. Entonces, en México, en Hispanoamérica y en la misma España está esa ambivalencia de que tenemos dos tipos de cristianismo, y por la teología de la liberación se manifestó más. Claro. Los que, para no decir conservadores, los que en el caso de Francisco de Vitoria se inclinaron por la monarquía, por los valores establecidos por la nobleza y los que tienen el poder, y varios de los otros que fueron sancionados, pero que vinieron como misioneros, el estar con el pueblo. Claro. Los comunistas del siglo XIX, los socialistas del siglo XVIII que se inspiran en Jesús, piensan en términos de comunidad. Lo que les interesa es el hombre Jesús. Claro. Entonces, ¿qué es lo que la teología de la liberación presenta? El Cristo humano, el Cristo obrero, el Cristo trabajador, como se decía en Nicaragua, en tiempos de la guerrilla. Entonces, ese es el Cristo que interesa. Y aquella famosa misa campesina que surgió en Centroamérica: vos sois el Dios de los pobres, el Dios que de rostro curtido. Ese Dios que está con el pueblo, ese Dios obrero, ese Cristo trabajador, pues siempre ha estado en los grandes momentos de la cultura occidental, que no lo conocemos porque siempre nos quedamos con la visión oficial. Entonces pensamos que nuestro cristianismo es mediocre, conformista, cuando es todo lo contrario. Un cristiano, un seguidor de Jesús, según estas interpretaciones socialistas, es un rebelde. Claro. No se puede conformar con el mundo. Claro. Y entonces hay teólogos que a fines de los 60 publicaron textos del tipo, por ejemplo, la violencia en los pacíficos, donde cómo el ser pacífico genera una violencia de la paz. Ahora, la palabra violencia asusta. Hay filósofos como Albert Camus que dice: ojo, el cristiano, digamos, tiene que ser rebelde, pero Albert Camus nos advierte con mucha precaución. Nos sentimos rebeldes siempre, pero el común de las personas cuando se revela por resentimiento. Y entonces el resentimiento lleva a que tengo que castigar al otro, lo tengo que hacer sufrir como a mí me hace sufrir, como yo sufrí. Albert Camus dice: no, hay un rebelde que no tiene que ver con violencia, con resentimiento. Ese tipo de rebeldía es como la que a lo largo, desde la fundación del cristianismo a la actualidad, dentro de los cristianismos clandestinos, están ese tipo de rebeldes. Un cristiano en sentido estricto, por definición, sería un hombre, si no les gusta la palabra anárquico, rebelde, pero rebelde sin resentimiento. Sí, por el bien, porque es lo correcto hacer, no porque me la debes, no porque me la hiciste, sino porque me nace hacer las cosas bien. Correcto. Y si nos fuésemos a lo que ya habíamos visto con los autores romanos como Epicteto, Marco Aurelio, y si me voy también a Platón, es un regalo de los dioses en distintas religiones, en distintos momentos, que los dioses den la libertad al hombre. Entonces el hombre la tiene que defender. Y como leía de un sacerdote francés que cuando el Estado crece, su burocracia se vuelve muy poderoso, es cuando hay que ser más rebeldes. Entonces el cristianismo contestatario, sin ser teólogos de la liberación, debería de generar esa rebeldía ante el mundo, de aprender a pensar el mundo desde otra perspectiva, ser menos pesimistas. Una de las cosas que nos aportó el existencialismo ateo es que usaban mucho la palabra quietista y atacaban a los cristianos de quietistas diciendo: es que y el mundo ya es así porque Dios me va a castigar, ya no tiene solución porque Dios me hizo así. Claro. Desde el existencialismo ateo es no. Si tú te asumes con libertad, tienes la capacidad de crear tu propia historia, tu propia construcción de la realidad. Y si leemos, por ejemplo, a Dostoyevsky, cuando habla de su cuento del Gran Inquisidor, lo que refiere es que Cristo viene a traer la libertad.
al hombre, pero el hombre no quiere la libertad, el hombre quiere pan, está dispuesto a renunciar a su libertad con cualquier tirano a cambio de pan. Okay. Porque la libertad pesa. Y a veces es nada más por la esperanza del pan, ni siquiera por el pan. Correcto. Dice Dostoyevsky jocosamente, si Cristo ya había venido, tenía la capacidad de hacer milagros, si le hubiera dado pan a la gente, la tendría en paz, la tendría en sus manos, ya se estarían siervos pasivos. Sí, claro. Pero conversos. Dice, claro, todo, sí. pero dice Dostoyevsky, no, tenías que venir a defender la libertad del hombre y en lugar de darles pan, les das libertad. Y eso no lo quiere. Y el hombre no quiere la libertad. Yo creo que es tan rebelde Jesús y se adelantó a sus tiempos que si analizamos un poquitín, o sea, leemos a lo mejor entre líneas y en ocasiones no entre líneas, Jesús le daba su lugar a la mujer. Ah, claro. Tremendamente le daba su lugar a la mujer. Y eso también en ocasiones algunos, por conveniencia, algunos cúpulas de ahí, o sea, se olvidan de eso. Se olvidan de eso. Y yo, o sea, me queda clarísimo y no hay que ser, como se dice, eruditos. Lean los pasajes de los evangelios, cómo trataba a la mujer, o sea, el lugar que les daba, ¿no? Y eso a mí se me hace importantísimo que lo retomemos hoy en día, que también es una rebeldía. O sea, el hecho de que tú te puedas sentir ofendido, no por lo que te pasa a ti, sino por lo que le pasa al que está enfrente de ti, sea hombre o sea mujer, yo creo que eso nos hace mejores cristianos. Bueno, como el tiempo siempre es el peor enemigo, sugiero que de cierta revista de circulación nacional que empieza con una N, la primera palabra y la segunda con una G. ¿Y tiene que ver con geografía? Ya se las dejamos ahí. Entonces, en este mes saca un artículo que se llama El verdadero Jesús. Okay. Ahora, ese Jesús que ahorita mencionabas, no más que el tiempo ya no lo alcanza, pero si quieren lo tocamos en otro momento, nos llevaría a cuestionar las leyes tradicionales que Jesús cuestiona, las leyes, y tendríamos que pensar en términos del profeta Oseas. Cuando le dice Yahvé Dios, ve a tal pueblo y cásate con una prostituta, ten hijos, ámala. Y pues eso rompe con todo lo que dice la Torah de que a la mujer pecadora hay que perseguirla, esto, lo otro, castigo. Y ese libro, para que nos esté escuchando, léanlo con calma. Y ahí, ¿Cuál es el profeta Oseas, okay, que es uno de los profetas menores. Okay. Ahí Yahvé Dios menciona la importancia que Oseas se case con una prostituta. Es para demostrar Dios su benevolencia, su cariño y ternura por la humanidad. Jesús es como una reencarnación o una vivificación de ese Oseas. Okay. Entonces, porque siempre se lo vincula con Elías, con Isaías, pero no, a mí me gusta más relacionarlo con Oseas. Okay. Porque Dios, Jesús de Nazaret está en contra de la ley de los profetas y lo cambia por el mandamiento del amor. En el caso de Oseas, Yahvé Dios le pide que se case con una prostituta y que tenga hijos, contraviniendo Yahvé Dios sus propios, en teoría, sí, claro, sus preceptos. Claro. Pero es una forma de manifestar Dios su misericordia y su amor. Y en el Antiguo Testamento estamos acostumbrados a que en muchos lados se dice es un Dios vengador, justiciero, un Dios de la guerra. Duro, sí. Pero si leemos al profeta Oseas, es un Dios de amor. Okay. Es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. Entonces este niño Dios que se va a celebrar, ya si quieren seguir celebrando Santa Claus, pues háganlo. Pero recuerden que este Dios niño o este Jesús niño nos debe de recordar que, como se dice en el fútbol, sí se puede. Claro. Sí se puede cambiar la historia de la humanidad, claro. Sí se puede ser feliz en la tierra, sí se puede tener paz interior, claro. Y sobre todo una sentencia que los anarquistas del siglo XVIII y todavía desde principios del siglo XX insistían, que lo que les llamaba mucho la atención de Jesús es que le llamara a Dios Padre y no Dios. Y para terminar, nada más me gustaría agregar que recordemos lo que dijimos al principio, lo que dijo el maestro al principio del programa, que nos hagamos responsables por lo que dejemos de hacer y lo que hagamos mal,
es responsabilidad nuestra, no es culpa del chamuco. Y desde esa perspectiva yo creo que nos vamos a convertir, por supuesto, en socialistas, en el buen sentido de la palabra. No quiero que vayan a pensar que les estoy diciendo que se hagan con la hoz y el martillo y que no. O sea, que seamos sociales, o sea, que veamos el beneficio de la comunidad, que en él está el nuestro. Y créanme que hoy en día es más importante, porque somos un puño de gente. O sea, no va a haber otra más que salir todos de estos problemas que se nos están presentando juntos. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente, muy padre el tema que nos trajo. Gracias nuevamente. Y gracias por ahí, Giovanni en controles. Gracias a Claudia Ares, que estuvo en producción. Nos escuchamos el día de mañana. Nos acompaña Rafa Flores de la Longa, para hablar sobre temas de Casa Tíbet. Nos escuchamos entonces mañana. Gracias, chao.